Muy buenos días a todos, buenas tardes a aquellos que el horario sea diferente. Mi nombre es Carlos Suárez Barceiro, les hablo desde la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Aquí, desde el Centro de Investigación en Comunicación e Información, organizamos el ciclo de conferencia 2022-2023 con diferentes temas. Este ciclo ha comenzado abordando el tema de la ciencia abierta. Hoy tenemos como invitado al doctor Francisco Javier Alonso Flores. Voy a presentarle enseguida. El doctor Alonso Flores es periodista especializado en información de investigación, desarrollo e innovación y en comunicación corporativa. Es responsable de las áreas de divulgación científica y atención a medios de comunicación en el Servicio de Comunicación Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid, donde además es responsable técnico de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación del Vicerrectorado de Comunicación y Cultura. El doctor Alonso Flores presentó su tesis doctoral bajo el título de Impacto Social de la Comunicación Institucional de Investigación, Desarrollo e Innovación en las Universidades Españolas. Él ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación para compartir con nosotros su experiencia en este trabajo, tomando en cuenta la relevancia que él mismo tiene en el vínculo de la universidad y del esfuerzo de investigación que se hace en el marco académico con el resto de la sociedad. Les recuerdo que la sesión está siendo grabada para beneficio de todos y solamente las reglas básicas, ¿no?, de mantener su micrófono silenciado y tomar en cuenta que la sesión de preguntas pues se deja para el final. Ustedes pueden colocar las preguntas que tengan en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que nosotros las atenderemos y se las haremos llegar al doctor Alonso Flores al final de su presentación. Entonces, enseguida, sin más, le doy la palabra al doctor Alonso Flores. Hola, Carlos, muchas gracias por la presentación y por la invitación a este foro. Es un placer estar con todos vosotros, con todas vosotras, para hablaros sobre ciencia abierta, sobre transferencia de conocimiento y sobre divulgación científica, ¿no?, que son áreas en las que se encuadra mi línea de investigación, de lo que he ido realizando en el marco del doctorado. Entonces, sin más dilación, voy a compartir mi pantalla. A ver. ¿Ya se ve? Sí. Sí, vale, estupendo. Ahí abajo tenéis mis datos de contacto. En Twitter soy javiereando. También tenéis mi correo electrónico por si luego, posteriormente, surge cualquier consulta o duda adicional. Estaré encantado de atenderos por correo electrónico. Entonces, yo, como decía, vengo a hablar sobre el impacto de la comunicación institucional universitaria sobre temas de I+D+I, ¿no?, que es lo que he investigado en el marco del doctorado que hice en la Universidad de Valencia, en una tesis codirigida por una catedrática de periodismo científico de allí, de la Universidad de Valencia, Carolina Moreno, y luego un catedrático de biblioteconomía y documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, que se llama Elías Sanz. En definitiva, bueno, esta va a ser la estructura de la presentación. Primero abordaremos una breve introducción para luego hablar de objetivos, metodología utilizada, algunos resultados y unas conclusiones, ¿no? Yo vengo aquí a hablar, como se puede ver en esa imagen, de mi libro, ¿no?, como diría Umbral. No sé si conocéis la anécdota de Paco Umbral, ¿no?, cuando fue a un programa de televisión a hablar de su libro para hacer promoción. La periodista, que era Mercedes Milá, no le hacía preguntas sobre su libro y él se empezó a indignar, ¿no?, porque él quería hablar de su libro. Entonces dijo, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Bueno, pues esto es un meme que se utiliza mucho aquí en España cuando uno va a hablar en este caso, de su propio tema, en este caso de mi doctorado.
Antes de comenzar, os quería hablar de por qué inicié esta línea de investigación. Yo soy periodista, como ya ha comentado Carlos, me licencié en la Complutense. Pronto empecé a trabajar contenidos de ciencia desde la óptica de los medios de comunicación y un tiempo después de estar trabajando en medios de comunicación, como unos 5 o 10 años, sí, 10 años, me incorporé a la universidad para hacer comunicación institucional. Entonces, me empecé a dar cuenta de que cuando hacíamos noticias sobre proyectos de investigación, sobre papers, muchos investigadores luego venían y nos decían, oye, que me han llamado de tal empresa, oye, me ha llamado tal colega para establecer una línea de investigación y demás. Entonces, empecé a observar que era muy recurrente, pero cuando fui a mirar bibliografía académica sobre este tema, apenas había nada, al menos en el ámbito español, ¿no? En el ámbito anglosajón sí había, pero tampoco hay muchos estudios sobre este tema. Entonces, me animé unos años después a iniciar esta senda, el camino de investigación, para tratar de encontrar evidencias, indicadores que sustenten pues, estas impresiones, ¿no? Que me iban llegando de forma puntual. En mi caso, trabajo en la universidad, que es un agente de investigación muy importante en España. Alrededor del 70% de los trabajos publicados en la UOS en España se realizan en la universidad, ¿no? En su conjunto. Hay 72 universidades en España. Pues bien, estas 72 universidades son las responsables del 70% de la aportación documental en España al WOS. O sea que la universidad es el principal agente investigador, al menos por producción científica, que hay en España. Y además aporta casi la mitad de los investigadores que hay en España. Entonces, es un agente muy interesante para analizar estas cuestiones, ¿no? Porque en tanto que luego se puede tratar de extrapolar a la investigación en general que se realiza, al menos en el ámbito español. Vengo de la Universidad Carlos III de Madrid. Me encuentro en Getafe. Es una universidad relativamente chiquitina en comparación con otras grandes universidades españolas. Hablamos de que tiene unos 23.000 estudiantes, unos 2.200 profesores aproximadamente. Esta es la imagen del campus de Getafe. Imagen prepandemia, no había ninguna mascarilla en aquel entonces. Ahora ya se ven pocas, pero bueno, alguna todavía se ve de vez en cuando. Entonces, yo estoy radicado allí. Y esta es la web de la entidad en la que yo trabajo, que es la Oficina de Información Científica, que es una unidad de cultura científica y de innovación acreditada por el Ministerio de Ciencia en España, que es una acreditación que certifica que se hace comunicación y divulgación de la ciencia. ¿Cómo? Básicamente a través de 4 vías. Por un lado, comunicación del I+D+I, es decir, noticias, entrevistas, reportajes. Por otro lado, divulgación científica, como eventos en la Semana de la Ciencia, ferias científicas, Noche Europea de los Investigadores. Luego también labores de formación y docencia, formación a profesorado para darle a conocer técnicas en comunicación y divulgación de la ciencia. Y luego, por último, labores de investigación. Labores de investigación al uso, entendidas desde la óptica académica, ¿no? Ya sea con la publicación de papers, participación en proyectos, elaboración de informes, etc. Hay una quinta pata que no viene normalmente especificada, pero que es bastante o requiere bastante tiempo, que es la gestión y administración, porque dentro de este ámbito se gestionan bastantes proyectos, tanto nacionales como europeos, entonces hay una parte de gestión y administración que también se lleva bastante tiempo, ¿no? A veces nos sentimos así, ¿no? Pero bueno, esta ilustración, que no deja de ser también divulgación de la ciencia, es de el camino del investigador. A nosotros, como comunicadores, nos pasa algo parecido. Tenemos que escribir una nota de prensa, luego locutarla, grabar un vídeo, editarlo, distribuirlo, atender a medios. Tenemos muchas funciones. Esto también ocurre porque hay pocos recursos humanos, sobre todo dedicados al mundo de la comunicación. Cuando nos comparamos con grandes instituciones que apuestan de forma decidida por la comunicación, nos damos cuenta de que todavía tenemos mucho margen de mejora, ¿no? En relación a otras
universidades que pueden multiplicar por 3, por 4, por 5 perfectamente la plantilla dedicada a labores de comunicación. Este es el ejemplo ya práctico, bajando al terreno de una noticia. Esto, por ejemplo, es una noticia de un paper publicado en una revista que analiza la degeneración macular desde una óptica matemática, ¿no? Entonces, como entendemos que la investigación es de interés no solo en España, sino a nivel global, traducimos todos nuestros contenidos al inglés, nuestra web es bilingüe, pero también desde hace unos años empezamos a traducir los contenidos a otros idiomas. Ahí abajo se puede ver 2 iconos en PDF que son estas 2 traducciones. Una traducción al francés y una traducción al chino. Al francés, porque aparte de que sea una de las lenguas más importantes a nivel europeo, también muy hablada en el continente africano, y encuentra mucho rédito en el ámbito de la comunicación y de la divulgación científica, y al chino, obviamente, porque China es una potencia emergente y también nos interesaba desde una óptica estratégica, ¿no? Después de hacer toda esta difusión, hacemos una labor de seguimiento. Aquí podéis ver de seguimiento del impacto, ¿no? Aquí podéis ver un dossier que hicimos, este es del año 2017. Lo traigo a colación porque es el arranque de un proyecto europeo de investigación que, como tal, a veces puede haber medios de comunicación que duden de que esto sea un contenido de un resultado de investigación, porque en realidad es el arranque de un proyecto. Todavía no hay ningún resultado visible. Aquí lo que informamos es que acaba de arrancar un consorcio internacional, en este caso coordinado por la universidad, para desarrollar un robot subterráneo, ¿no? A pesar de no ser un resultado de investigación, es decir, no hay paper, no hay presentación en congreso, no hay patente, obtuvo más de un centenar de apariciones en medios de comunicación, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estos dosieres de seguimiento también nos permiten saber cada año el impacto que va teniendo la universidad como marca a nivel global. Por ejemplo, en el año 2018 tuvimos unas 2.700 apariciones en medios de comunicación y en webs, más de 100.000 visualizaciones de los vídeos que desarrollamos, y además en los 5 continentes, ¿no? No solo en España, como decía, sino en muchos países europeos, por supuesto también en Norteamérica, Sudamérica, Asia, África. La marca UC3M, asociada a los temas de investigación, se difunde, ¿no? En todos los continentes. Entonces, este es un primer motivo por el que yo creo que desde una óptica estratégica es importante apostar por la difusión de contenidos de investigación, porque cuando elaboramos contenidos corporativos de la agenda de nuestro rector o de otros contenidos universitarios, suelen tener interés a nivel local y quizá nacional, pero normalmente a nivel internacional no son interesantes. Sin embargo, la ciencia obviamente interesa a nivel internacional. Por tanto, las noticias que se hagan también interesan a nivel internacional. Y es una forma de dar a conocer la marca de la universidad, la entidad, la reputación a nivel global. Son algunos ejemplos de impactos, tanto nacionales como internacionales. Aquí están los grandes diarios de España, como El Mundo, El País. También pusimos el Cambodian Times. A mí me hace ilusión casi por lo exótico, ¿no? Que es, además, imita la tipografía del New York Times. También tenemos alguna aparición en el New York Times, no la localicé, sino también la habría metido aquí. Pero quiero reiterar la importancia que tiene hacer comunicación pública de la ciencia, porque va a encontrar interés a nivel global, no solo en el país en el que uno haga la difusión. Hecha esta introducción, ahora quería hablaros de lo que he investigado, ¿no? En el marco de mi tesis doctoral. Por un lado, los 3 grandes objetivos que tenía eran estos: buscar indicadores sobre la repercusión que tiene todo este trabajo. Además, analizar la repercusión que tiene el periodismo científico en la carrera del investigador y en la propia dinámica científica. Y luego, por último, analizar el impacto y la repercusión de la comunicación pública de la investigación, cuando la hacen sobre todo los gabinetes de comunicación o las unidades de cultura científica, que también nos dedicamos a hacer estas labores,
mediante técnicas bibliométricas y almétricas. Entonces, ahora os voy a ir contando algunos de los resultados y conclusiones. Intentaré dejar bastante tiempo al final para que podáis ir planteando preguntas y pueda surgir el diálogo que consideréis. Entonces, voy a tratar de ir ligeramente rápido en algunas cuestiones. Si luego queréis que me detengan en algo, pues en el turno de preguntas lo podemos ver. La hipótesis de partida era esta. Era que más allá de los esfuerzos y el trabajo que pueda realizar el propio investigador, ¿no? Pongamos que, imaginaros que un investigador quiere hacer un ensayo, un artículo en un gran diario de su país, ¿no? Eso no lo hemos analizado aquí. Aquí lo que analizamos es el papel que desempeñan las instituciones, normalmente a través de los gabinetes de comunicación y de las unidades de cultura científica, y de cómo eso puede contribuir a aumentar la visibilidad, el prestigio y la reputación de los investigadores y de las investigadoras que utilizan estos servicios que hay en las universidades. Además, también queríamos o pensábamos que posiblemente podían conseguir, gracias a ello, más financiación y que también podían mejorar su impacto en la comunidad científica, como a través de las citas recibidas. Entonces, esas son las hipótesis que teníamos de partida y que hemos tratado de corroborar a lo largo de este trabajo de investigación. Entonces, hemos utilizado diversas metodologías. Por un lado, desde la óptica de la investigación cualitativa, hemos recurrido a entrevistas individuales en profundidad con diversos profesionales que hay en España del ámbito de la comunicación y de la divulgación de la ciencia, tanto a nivel universitario como a nivel institucional y ministerial. El objetivo, sobre todo, era hacer una primera aproximación a las opiniones generales que había desde esta óptica profesional e institucional en este objeto de estudio y cotejar la idoneidad de un cuestionario que se elaboró posteriormente, ¿no? Por otro lado, también cabe citar que yo, como persona que ha estado trabajando desde hace ya 12 años, sí, 12 años, o más, no, 15 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? en una institución he podido observar muchísimas cosas en el marco de mi trabajo que he podido aplicar, ¿no? Entonces, en parte, también se puede indicar que hemos utilizado la técnica de la observación participante. El núcleo de la investigación se sustentó en un cuestionario, ¿no? Un cuestionario online de 29 preguntas. El objetivo era conocer las características sociodemográficas de los investigadores y de las investigadoras que participan en estas acciones. Por otro lado, conocer también una valoración de sus actitudes y motivaciones hacia la comunicación pública de la ciencia y evaluar el grado de satisfacción con comunicadores y con periodistas. Esta encuesta online se dirigía a investigadores, investigadoras que hubieran participado previamente en acciones de comunicación pública de la ciencia, bien con los gabinetes de comunicación o bien con las unidades de cultura científica de las instituciones. ¿Cuándo? En los 5 años previos. Hicimos un cuestionario, como decía, de 29 preguntas, breve, para que se pudiera responder de forma relativamente rápida, en menos de 5 minutos. En un primer momento, en una fase muy inicial de la investigación, solo pensé hacer esta investigación en el ámbito de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero por una cuestión meramente práctica, ¿no? Porque trabajar en coordinación con muchas entidades hace mucho más compleja la investigación. Pero finalmente, dado que la red de unidades de cultura científica es bastante fuerte y hay bastante contacto, me animé a hacerlo a nivel nacional, ¿no? Entonces, contacté con las 35 universidades públicas que hacían labores de comunicación de la ciencia en ese momento. Así también contacté con los 38 gabinetes de comunicación de las universidades con más visibilidad en medios de comunicación, según trabajos previos. Respondieron de forma positiva 25 universidades que querían participar en dicho estudio y confirmaron finalmente 20. Estas son las 20 universidades españolas, por supuesto, la Carlos III, donde yo trabajo, pero muchas otras universidades de España y además algunas de las que
más trabajo de comunicación pública de la ciencia desarrollan. Esta es la ficha de la encuesta. Se enviaron en total 2.774 encuestas. Se obtuvieron 602 respuestas con un índice de respuesta del 21,70%, que no está mal para este tipo de investigaciones, con un margen de error y un nivel de confianza bastante aceptables y que puede representar bastante bien la muestra del personal investigador que trabaja o que trabajaba en ese momento haciendo ciencia en las universidades, que son unos 57.000. Además, también utilizamos metodología cuantitativa a través de un caso de estudio, porque, como os comentaba antes, gracias a los informes de seguimiento de impacto en medios que llevábamos haciendo desde hace más de 10 años en la Universidad Carlos III de Madrid, hicimos un caso de estudio con la Carlos III y combinamos el número de impacto en medios con el número de citaciones de los papers en la WOS, sobre todo, y con indicadores almétricos, ¿no? Con almetría. Analizamos 5 años de noticias, seleccionamos 198 piezas relacionadas con I+D+I, luego hicimos una criba con 85 noticias referentes solo a resultados de investigación y ahí empezamos a identificar los identificadores para sacar las citas con los DOI y además también empezamos a localizarlos en Almetric, ¿no? Para hacer un análisis con técnicas almétricas. Entonces, ahora os voy a ir comentando algunos de los resultados que se han ido presentando en los últimos años, porque mi doctorado ha sido por compendio, por publicaciones, he ido presentando distintos resultados en distintos congresos y papers. Entonces, voy a comentaros brevemente algunas de las cosas más destacables de cada publicación y luego haré hincapié en las conclusiones. Entonces, en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia de 2017 de Córdoba, este es el evento más importante que hay en España en el ámbito de la comunicación pública de la ciencia, desde la óptica de la investigación, se presentó un primer trabajo en el que se realizaba una primera aproximación a los resultados del cuestionario que he comentado para saber, por un lado, cuándo o cómo es el proceso de toma de iniciativa a la hora de hacer una noticia. Es decir, normalmente toma la iniciativa el gabinete o la UCC+I o lo hace el investigador. Lo que comprobamos es que normalmente en la mitad de los casos, el 49%, inicia el proceso el personal investigador. Y en la otra mitad, más o menos, en el 43%, lo suele hacer el servicio de comunicación, ¿no? Entonces, la iniciativa se reparte, ¿no? No hay ningún agente, ni investigador, ni gabinete que tome claramente la iniciativa en estas cuestiones. Luego, además, también empezamos a adentrarnos en algunas cuestiones sobre el perfil demográfico, sociodemográfico del investigador o investigadora que participa en estas acciones en relación a la edad, experiencia, género, categorías profesionales y áreas de investigación. En un artículo posterior, en esta revista, en el Journal of Education and Social Policy, ya presentamos un primer perfil de los investigadoras que participan en estas actividades, así como el grado de satisfacción con el trabajo realizado tanto por los profesionales de la comunicación, es decir, quienes trabajan en las instituciones, ¿no? Haciendo comunicación y periodismo científico, como los periodistas de los medios de comunicación. En este perfil vimos que normalmente se trata de un investigador varón de mediana edad, es decir, unos 35-54 años, con cierta experiencia en la investigación. Solía ser funcionario, en este caso catedrático o profesor titular en España, y era probable, por áreas temáticas, que fuera ingeniero o informático, y difícil que fuera jurista o economista, es decir, donde menos comunicación pública de la ciencia se hace es en el ámbito del derecho y de la economía, y donde más se hace es en el ámbito de las ingenierías y de la informática, al menos en el ambiente universitario español. Además, se obtuvo una valoración, como decía, de comunicadores y periodistas y la nota fue bastante positiva. Quienes trabajan en las instituciones haciendo comunicación obtuvieron un 8,62 sobre 10 y los periodistas que trabajan en medios de comunicación
normalmente dan un servicio satisfactorio a los investigadores, un 7,7. En un otro artículo posterior, en la revista Inmediaciones de la Comunicación, publicado ya con Carolina Moreno Castro, una de mis directoras de tesis, y con otro investigador de la universidad, del grupo del profesor Elías Sanz, Antonio Eleazar Serrano, publicamos este trabajo ya realizando un procesamiento estadístico de los datos del cuestionario y nos adentramos en motivaciones, en beneficios y perjuicios de los investigadores en este ámbito y también en más detalles sobre la valoración del trabajo de periodistas y comunicadores. Las principales motivaciones para comunicar por parte de los investigadores que encontramos eran dos. Eran el deber de informar sobre investigaciones financiadas con fondos públicos, ¿no? Fondos de ministerio europeos que además normalmente, en muchos casos, sobre todo en el ámbito europeo, ya también exigen que se haga una comunicación. Pero bueno, por ese compromiso de que si ha recibido dinero público, pues voy a hacer públicos los resultados, ¿no? Y por otro lado, cierto proselitismo científico, pues el conseguir un mayor apoyo social hacia la investigación. Por contra, lo que menos motiva al personal investigador que participa en estas acciones, ¿no? Que hace noticias, es encontrar posibles inversores, industria, patrocinadores interesados en la investigación o conseguir que el trabajo sea más conocido entre sus colegas, que esto ocurre solo en menos de un 10% de los casos. Pero encontramos un contraste entre estas motivaciones y algunos de los principales beneficios. Como decía, una de las motivaciones menos importantes era conseguir que el trabajo, el paper del que hacemos una noticia sea más conocido entre colegas para que luego lo puedan citar. Y en cambio, lo que apreciamos es que en casi la mitad de los casos la investigación era más conocida por colegas en España y además en menos ocasiones también en el extranjero. Es decir, que el investigador del que habíamos hecho una noticia le llamaban colegas en España y le decían, oye, que he visto ese trabajo, no me había enterado o enhorabuena, tanto al otro lado del charco, ¿no? Nos pasaba muchas veces investigadores que nos decían, oye, que me han llamado de Estados Unidos o que me han llamado de Canadá o que me han llamado de no sé dónde, que han visto la noticia y se han enterado del trabajo, que no lo conocían y demás. Es decir, a veces los investigadores que trabajan en un mismo área de conocimiento no son conscientes de todo lo que se publica y ver la noticia les ayuda a conocer el trabajo, ¿no? Esto es uno de los principales beneficios. Además, en 1 de cada 4 casos les solicitaban que impartieran conferencias sobre el tema y en 1 de cada 5 casos, en un 20%, o sea, que de cada 5 noticias que hacemos, a uno de los profesores o profesoras le contactan una empresa o le contacta una fundación que está interesada en sufragar de alguna manera algún tipo de colaboración, de investigación adicional, etc. etc. Es decir, se fomenta la innovación, ¿no? Esa sinergia con el sector industrial. Cuando esto precisamente es una de las motivaciones menos importantes, aparentemente, para los investigadores. Pero lo que hemos visto es que ocurre y que ocurre bastante. Además, hemos encontrado que, en general, divulgar a través de los gabinetes y de las unidades de cultura científica las investigaciones otorga muchos más beneficios que perjuicios. Alrededor del 65% del personal investigador percibió algún tipo de beneficio y solo un 15% algún tipo de perjuicio. Una pregunta clásica, ¿cuál es el principal perjuicio? El principal perjuicio es que haya algún tipo de tergiversación en los medios de comunicación del trabajo, es decir, que no se interprete bien. Pero ya os adelanto que esto ocurre únicamente en un 8% de los casos, o sea que es bastante marginal. Además, otra de las cosas que nos aportó el procesamiento estadístico es que había una mejor valoración del trabajo de periodistas y comunicadores si el investigador había participado en una campaña de comunicación. Esto ocurrió casi por serendipia, ¿no? Ocurrió por un error porque hubo unos 30 investigadores que cumplimentaron la encuesta
y que no debían haberla cumplimentado, porque no habían participado en acciones de comunicación. Entonces, lo que hicimos fue analizar estadísticamente los resultados y vimos que estos investigadores que no habían participado previamente en campañas de comunicación tendían a valorar peor el trabajo de los periodistas y de los comunicadores que aquellos investigadores que sí habían participado en una campaña de comunicación, ¿no? Y algo similar ocurría con el sensacionalismo en los medios de comunicación. Es decir, los investigadores que ya habían tenido contacto con periodistas y con comunicadores tendían a valorarlos menos sensacionalistas que aquellos que no habían tenido ningún contacto con medios de comunicación, ¿no? Entonces, como digo, Serendipia ha aplicado y con un poco de estadística y nos permitió encontrar un resultado bastante llamativo y que no buscábamos en un principio. En otro trabajo, publicado en la revista Perspectivas de la Comunicación, nos centramos más en Twitter, ¿no? En cómo se produce la comunicación pública de la ciencia a través de Twitter y comprobar si había diferencias de género, por edad o en función de si un investigador tenía perfiles o no tenía perfiles, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos llamó la atención y que no esperábamos encontrar, la verdad, es que hay una diferencia de género, es decir, hay una mayor apreciación de las redes sociales entre las mujeres, más que entre los hombres. También hay diferencia por edad, pero bueno, esto sí no lo esperábamos, ¿no? De que los más jóvenes iban a tener una mejor apreciación o iban a dar más importancia a las redes sociales. En esta gráfica además se ve, ¿no? Que cuanto más jóvenes son los investigadores, más importancia otorgan a las redes sociales. Y este resultado también esperábamos encontrarlo, pero bueno, lo corroboramos estadísticamente, y es que los investigadores que tienen cuenta en Twitter obviamente dan más importancia a esta red social que quien no tiene esta cuenta en esta red social. En el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia de 2019, en Burgos, es el mismo congreso que os comentaba antes, 2 años después, porque se celebra cada 2 años, ya presentamos una primera aproximación a los resultados del estudio de caso, ¿no? El estudio de caso de la Universidad Carlos III de Madrid, que trataba de comparar el impacto en medios de comunicación, citas académicas y Twitter. Estas son las tablas que reflejamos en las actas del Congreso y que recopilaban los 15 trabajos con más éxito en medios de comunicación y el contraste con los 15 trabajos que más éxito encontraban en el ámbito académico y en Twitter. Todo esto lo desarrollamos en un artículo en el Profesional de la Información, en el que se incorporó al equipo investigador Daniela De Filippo, otra investigadora de la universidad, experta en bibliometría. Entonces, aquí ya empezamos a entrar en más detalles, ¿no? Y una de las cosas que encontramos es que por tipo de contenidos, ¿no? Nosotros hacemos noticias de papers, de congresos, de informes, de libros, a veces de preprints, muy de vez en cuando también de tesis. Pues lo que comprobamos es que lo que más visibilidad tienen medios de comunicación suelen ser los congresos y los preprints. Que esto, además de los preprints, ha sido un tema muy polémico durante la pandemia, ¿no? Por diversos motivos. En relación a la importancia del cuartil de la revista, porque a nosotros nos preguntan muchas veces que si a la hora de seleccionar contenidos nos fijamos en las publicaciones en las revistas de primer cuartil, porque son aparentemente las más importantes, ¿no? Desde la óptica académica. De hecho, las 15 noticias que analizamos que tienen un mayor número de citaciones, 14 han sido publicadas en revistas de primer cuartil y una en una revista de segundo cuartil. En cambio, en medios de comunicación no ocurre esto. Lo que hemos comprobado es que de las 15 noticias que más impacto, que más éxito tuvieron en medios, 12 correspondían a papers, las otras eran de congresos y un preprint. Y de estas 12, 9 correspondían a revistas de primer cuartil, 2 a revistas de segundo cuartil y una a una revista del último cuartil. Es decir, los medios de comunicación no dan tanta importancia a la hora de seleccionar temas al cuartil de la revista. En cambio, en Twitter ocurre todo lo contrario. Los 15 trabajos
con más éxito en Twitter son todos publicados en revistas de primer cuartil. Es decir, Twitter da más importancia al cuartil que incluso las citaciones académicas, que es un dato que también nos llamó la atención. Luego encontramos una correlación entre las publicaciones que habíamos difundido nosotros desde la Carlos III y las que no, la media general de la universidad, el número de citas por documento, y vimos que las noticias que nosotros habíamos difundido, que seleccionamos con un criterio periodístico, no nos ceñimos al cuartil de la revista, sino que, digamos, nos guía nuestro instinto periodístico, ¿no? De lo que consideramos que puede tener impacto en medios o ser interesante a nivel social, etc., etc., encontramos que tienen un promedio de 16 citas frente a las 8,81 citas por documento que consigue de media el total de publicaciones de los investigadores de la universidad, es decir, casi el doble, ¿no? Y además, la proporción de trabajos no citados es bastante menor que la media general de la universidad. Esto, importante, no es una correlación, no es una relación de causalidad, ¿vale? Que es el gran reto en este campo. Entonces, dicho lo cual, quería resaltar 11 conclusiones, que son las 11 que resalto en las conclusiones del doctorado. Por un lado, el perfil del investigador proactivo, ¿no? A la hora de dar a conocer a la sociedad a través de los gabinetes de comunicación y de las UCCs su investigación. Es un varón de mediana edad, funcionario, y que además, que no lo había indicado antes, suele participar en actividades de divulgación. Es decir, ha hecho actividades en la Semana de la Ciencia, en la Noche Europea de los Investigadores, en alguna feria científica con institutos, o se acerca a institutos a dar charlas. Entonces, hemos visto que normalmente el 75% de los investigadores que hacen noticias también hacen divulgación, ¿no? Me resulta especialmente llamativo que es una tarea muy poco practicada por jóvenes investigadores. Cuando hablamos aquí jóvenes, decimos unos 25 o 34 años, ¿no? Es decir, normalmente doctorandos, pero que a lo mejor ya están publicando trabajos, pero que normalmente no participan. Se podría hablar largo y tendido de posibles causas, ¿no? Pero bueno, yo dejo ahí el dato, luego si queréis profundizamos. Segunda conclusión, las principales motivaciones para divulgar, como ya habíamos dicho, es informar sobre investigaciones financiadas con fondos públicos y conseguir mayor apoyo social hacia la investigación. Lo que menos motiva, que el trabajo sea más conocido entre colegas o contactar con posibles inversores de industria o patrocinadores. Estos resultados sobre las motivaciones, además, coinciden con otros estudios previos, ¿no? Ahí dejo o hago algunas referencias bibliográficas que también analizan el tema de las motivaciones a la hora de comunicar o realizar comunicación pública de la ciencia. Esta diapositiva creo que es importante, ¿no? Porque aporta... Ay, perdón, un momentito. Aporta los principales beneficios que consigue el personal investigador cuando hace una noticia a través de un gabinete o de una UCC. Es decir, después de hacer una noticia, normalmente ese trabajo, ese paper en el que se basa la noticia es más conocido por los colegas. Y yo pienso que seguramente sea más citado, porque si es más conocido es probable que sea más citado. Por otro lado, mejora el prestigio, la marca personal, ¿no? del investigador. Le suelen llamar para charlas, conferencias, foros académicos y al final provoca sinergias en su prestigio, ¿no? como investigador. Y por último, se fomenta la innovación. En 1 de cada 5 casos, en un 20,9% de los casos, las empresas que han visto la noticia en los medios de comunicación se interesan por esa línea de investigación y no solo se interesan, sino que llaman a la universidad, llaman al investigador y tratan de crear colaboraciones, ¿no? En España se puede hacer a través de una figura que se llama artículo 83, por ejemplo, que se utiliza para
para que las empresas puedan colaborar directamente con los investigadores, pero también hay otro tipo de colaboraciones, ¿no? Como cátedras creadas con empresas y otro tipo de fórmulas. En cuarto lugar, hemos encontrado que en general los investigadores que han participado en campañas de comunicación suelen estar bastante satisfechos, tanto con comunicadores como con periodistas. Además, también hemos apreciado una diferencia de género. Las mujeres tienden a valorar mejor que los hombres el desempeño de estos profesionales. Así como el personal investigador que ha participado en campañas de comunicación también valora mejor tanto a periodistas como a comunicadores que a aquellos investigadores que no han participado en acciones de comunicación. En quinto lugar, hemos hecho una valoración de la situación del periodismo científico en España. Esto, claro, la valoración es prepandemia, ¿no? Porque esta encuesta se hizo antes de la pandemia. Es posible que ahora haya variado. Yo creo que incluso habría mejorado, ¿no?, la percepción pública de los investigadores y del periodismo científico. Pero bueno, en el momento en el que se hizo la encuesta, 2 de cada 3 investigadores opinaban que la información que se ofrece en los medios de comunicación en España ha mejorado. Muy pocos están en desacuerdo. Y casi todos los investigadores creen que resulta necesario que haya un periodismo especializado en ciencia y tecnología para tratar correctamente estas noticias. Entonces, a mí estos son datos que me llaman la atención porque son datos que evidencian que la comunidad investigadora apuesta, ¿no?, por la comunicación pública de la ciencia, pero esto, paradójicamente, entra en conflicto con la situación que todavía hay en muchas entidades en España en las que los profesionales que trabajan dentro de los gabinetes de comunicación que hacen ese tipo de temas no están consolidados. Es personal todavía que falta por asegurar de alguna manera a nivel profesional, ¿no? Entonces, yo creo que hay un clima bastante positivo para que esto pueda salir adelante, pero contrasta con una situación de cierta inestabilidad a nivel institucional entre los profesionales, ¿no? Estos resultados también de percepción de periodismo científico también coinciden con otros estudios en otros países, ¿no? Ahí señalo algunos trabajos que también tienden a calificar de forma favorable la experiencia de tratar con los periodistas, ¿no?, en diversos sentidos. Una sexta conclusión es que los investigadores tienen más confianza en los medios de comunicación especializados que en las propias unidades de comunicación institucional, que esto me llama mucho la atención porque en las unidades de comunicación institucional normalmente facilitamos a los investigadores un borrador de lo que vamos a publicar para que ellos lo revisen, ¿no? Y en los medios de comunicación de alta divulgación científica, por ejemplo, New Scientist, eso no se hace. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, también podríamos opinar y disertar sobre ello. Cuando analizamos otros tipos de medios de comunicación, ya la confianza va bajando, ¿no? Los siguientes tipos de medios por niveles de confianza son la prensa escrita, la radio y ya suspenden la televisión, las revistas semanales de información general y luego Internet y las redes sociales. Hablando de redes sociales, séptima conclusión, hemos visto que 3 de cada 4 investigadores opinan que es importante tener redes sociales como Twitter. Sin embargo, menos de la mitad dispone de perfil activo en la misma. O sea, hay mucha gente que opina que son importantes, pero luego no tiene ese perfil. ¿Por qué ocurre? Bueno, aquí he traído un estudio australiano que indica algunas de las principales reticencias, ¿no?, a tener Twitter, como posibles problemas o confusiones de privacidad o de confusiones con lo personal, en la que se puede mezclar lo profesional y lo personal, la falta de tiempo, la falta de credibilidad en estas redes. Bueno, hay diversas cuestiones que pueden explicar a qué se debe esta diferencia. Como ya decía antes, octava conclusión, hemos encontrado diferencias de género y de edad. Las investigadoras tienen una percepción más positiva del uso de las redes sociales. Puede ser por su papel cooperativo, porque hay estudios desde el ámbito de la economía que indican que las mujeres son más sociables, más cooperativas, más desinteresadas
no lo sé, podría ser interesante profundizar en esta línea, ¿no? Desde una perspectiva de género. Y luego, por supuesto, hemos comprobado que normalmente, cuanto más jóvenes son los investigadores, más intereses tienen en Twitter. Esto no ocurre en el perfil de 25 a 34 años, pero esto puede ocurrir porque a lo mejor en lugar de Twitter están utilizando ya otras redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pero en general hemos corroborado que cuanto más jóvenes son los investigadores, más interés tienen en redes sociales. Ya terminando, novena conclusión, normalmente lo que más eco tienen medios de comunicación por tipos de documento científico son los congresos, los preprints y los artículos, ¿vale? Y luego ya al final informes, tesis y libros. Hemos encontrado correlaciones interesantes entre las publicaciones de las que nosotros sacamos en la Carlos III Noticias y las que no. Tienen el doble de citaciones y una proporción de trabajos no citados significativamente menor que la media de la universidad, pero como ya decía, esta correlación no indica ningún tipo de causalidad, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que se nos han quedado pendientes en el marco de esta investigación. Y ya por último, a los medios de comunicación no les importa tanto el cuartil de la revista como las redes sociales. ¿Por qué? El 75% de las noticias con más impacto en medios son de revistas de primer cuartil, de papers de revistas de primer cuartil. En el caso de las citaciones académicas, hablamos de que el 93% de los trabajos con más citaciones académicas son de revistas de primer cuartil, un resultado lógico. Pero en Twitter, curioso, el 100% de los trabajos más populares son todos relativos a trabajos científicos publicados en revistas de primer cuartil. En resumen, volviendo a la hipótesis, hemos comprobado casi todo. Hemos comprobado que cuando se hace una noticia a través de un gabinete de una OCC, aumenta la visibilidad del investigador, mejora su prestigio y reputación, se incrementan las posibilidades de conseguir más financiación. No sabemos si mejora el impacto en el número de citaciones, hemos encontrado correlaciones, pero no un causa-efecto, entonces eso queda pendiente. No significa que no exista, pero no lo hemos comprobado. Y también cabe destacar las limitaciones de estos trabajos, ¿no? Al final, la encuesta ofrece una visión, no una explicación. Esto se podría complementar con trabajos de índole cualitativa. Cabría preguntarse si estos resultados sobre la universidad en España también son representativos de otras instituciones en España o de otras instituciones en otros países. Y en relación a las redes sociales, también cabría preguntarse si lo que hemos analizado de Twitter se puede extrapolar a otras redes sociales o no, ¿no? Entonces, es una primera aproximación a muchas de estas cuestiones en torno a las que no había mucha bibliografía ni muchos trabajos realizados. Y he terminado ya dejando un rato para turno de preguntas. Quería agradecer, antes de nada, vuestra atención e interés por acudir a esta charla. Y aquí, en esta última diapositiva, os dejo el enlace, por si tenéis curiosidad, a la tesis, por si queréis profundizar. He puesto el título tal cual de la tesis, por si queréis buscarlo en Google. Si lo buscáis, aparece directamente y está colgada en abierto. Se puede descargar y demás. Y abajo tenéis mis datos, ¿no? El correo electrónico, mi cuenta de Twitter personal y luego la cuenta de Twitter de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación. Así que, nada, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alonso Flores. Sin duda, en mi opinión, una presentación reveladora y que trae elementos que motivan a la discusión también. Quiero ahora darle la palabra a los participantes para preguntas que tengan para el doctor Flores. Pueden utilizar su micrófono. Pueden utilizar el chat también. ¿Vale? Yo sí tengo una primera pregunta. En este caso, voy a referirme a Javier como tal. En la presentación hay un aspecto cuando se mencionó que era más común que este tipo de tarea fuera mejor recibida por parte, por ejemplo, de ingenieros o informáticos
que por economistas o personas en el ámbito de la ciencia jurídica. ¿Cómo atienden ustedes los posibles conflictos que puedan haber en la protección de la propiedad intelectual, tomando en cuenta que, por ejemplo, las ingenierías pues son más propensas, ¿no?, al asunto de los resultados pueden conducir a una innovación que sea susceptible de ser patentado? ¿Cómo atienden ustedes este asunto? Sí, buena pregunta. Nosotros normalmente también hacemos comunicación de la innovación, es decir, de patentes, de la creación de spin-offs, que muchas veces son resultados de proyectos de investigación. Entonces, cuando vamos a hacer una noticia, estamos en contacto con nuestra oficina de patentes de la universidad para corroborar si hay algún tema relacionado. En cualquier caso, casi siempre nos ceñimos a resultados publicados en revistas científicas. Entonces, cualquier avance en el área de las ingenierías que quiera ser patentada no debería ser publicada como un paper porque ya puede acarrear problemas para luego la protección, ¿no? Entonces, en realidad, el trabajo que suelen hacer nuestros compañeros lo intentan hacer antes de que los investigadores publiquen el paper en determinada revista, ¿no? Porque la protección de esos resultados, en teoría, hay que hacerla antes de la publicación del trabajo, ¿no? Entonces, nosotros, como normalmente nos centramos en el paper ya publicado en determinada revista, no solemos tener problemas, ¿no? Pero cuando tenemos dudas, entramos en contacto con esta oficina porque es importante esperar a que los resultados estén protegidos. En España es en la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero luego a veces puede haber patentes europeas o patentes internacionales. Entonces, en esos casos, esperamos a que nos confirmen que se puede hacer una noticia, porque en el caso de que hagamos una noticia antes de que se proteja, podría acarrear problemas. Pero igualmente, cuando hacemos noticias sobre líneas de investigación, normalmente esperamos siempre a que la investigación esté publicada. Procuramos no, por supuesto, si nos informan de que se va a publicar determinado trabajo, esperamos a que la revista científica desembargue el tema para hacer la noticia a partir de ese momento, ¿no? Porque si no también podría acarrear problemas con la revista, no tanto ya de protección desde la óptica de las patentes, pero sí desde la óptica del conocimiento, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta de Gabriel Iván. ¿Cómo han medido el impacto de difundir en las redes sociales las patentes? Todo, a ver, las patentes no analizamos el impacto al métrico. Nos centramos básicamente en los papers, o sea, en trabajos publicados en revistas científicas. Entonces, no analizamos el impacto que tiene en Twitter con Almetría las patentes. Creo que se puede medir, pero no fue el objeto de esta investigación. Lo que sí que hemos visto es que cuando hemos hecho un seguimiento de impacto en medios, nuestra experiencia ha sido muy positiva. Es decir, la patente se ha dado a conocer no solo en España, sino en muchos otros países. Ya a título personal, yo os diré que a veces han venido investigadores que nos han dicho, oye, desde que sacasteis la noticia, me han llamado de China y me han llamado de Estados Unidos y me han llamado de Alemania, interesados en este tema en el que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque como nosotros hacemos una difusión internacional de los contenidos, normalmente a través de varias plataformas como son Alpha Galileo en Europa y Eureka Lear en el ámbito anglosajón. Eureka Lear es de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es una de las referencias a nivel mundial en este ámbito. Estas patentes se leen en todo el mundo, ¿no? Entonces, puede haber interés ya no solo en España, que es más fácil, entre comillas, ¿no? Porque como nos dirigimos a los medios de comunicación, es fácil que lo saquen los medios, pero también a nivel internacional, que eso suele ser bastante interesante en muchos casos, incluso para iniciar patentes internacionales que no se habían contemplado en un momento dado, o para crear
sinergias, ¿no? con otros proyectos internacionales que en un principio tampoco habían surgido. Entonces, yo lo que he visto con el paso de los años es que la labor de comunicación pública de la ciencia, es decir, hay muchos proyectos científicos, mismamente un paper, ¿no? Una publicación científica suele llevar 6 meses de trabajo, 1 año, a veces año y medio. Si terminamos el proceso de difusión en la publicación en la revista, estamos perdiendo un alcance muy interesante que nos puede brindar el hacer una noticia que permita multiplicar el impacto que tenga ese contenido, ¿no? Ya sea en medios de comunicación, ya sea en empresas o ya sea incluso en nuestro propio prestigio personal, ¿no? Entonces, esa es la impresión que yo tenía y es lo que nos ha permitido corroborar los datos. Entonces, igual que eso ocurre con los papers, yo estoy convencido de que ocurre igual con las patentes. No tenemos los indicadores, no tenemos los datos. Mi experiencia personal me dice que sí, que es muy conveniente hacer una noticia de las patentes, sobre todo a nivel internacional, porque luego puede multiplicar el alcance de las patentes. Una de las reticencias de los investigadores, según tu trabajo, es el temor a que en los medios se tergiversen los resultados de su trabajo. ¿Cómo crees que en este caso quienes hacen periodismo científico pueden contribuir a reducir ese riesgo? Sí, yo creo que estos resultados son tan bajos. Recordad que solo ocurre en un 8% de los casos, que es bastante marginal, y en parte es así porque hay una mediación de los profesionales de la comunicación que trabajan en las universidades, es decir, periodistas normalmente que trabajan dentro de las instituciones que han tenido un contacto previo con el personal investigador y han preparado una versión que mandan a medios de comunicación. La propia existencia de esta figura en las universidades, que no está generalizada, hay universidades en España que todavía no cuentan con unidades de cultura científica, ¿no? Se crearon en el año 2007, o sea, es una figura relativamente reciente, todavía en España, en comparación sobre todo con el ámbito anglosajón, ¿no? Propicia que todas las relaciones entre los investigadores y los periodistas de los medios de comunicación fluyan muchísimo mejor. Y también cuando hay unos cursos de portavocía o de técnicas de comunicación y divulgación que se den a los investigadores para ayudarles a entablar una relación óptima con los periodistas de los medios de comunicación, eso hemos comprobado, no lo hemos analizado en el marco de esta tesis, pero bueno, en el ámbito profesional hay otros trabajos que lo abordan y eso ha demostrado que es muy útil, ¿no? Es decir, que los investigadores tengan nociones de qué es lo que necesita un periodista, cuáles son sus necesidades en función del tipo de medio de comunicación y luego conocer un poco parte de la terminología y del argot periodístico básico utilizado en estos contextos, viene muy bien, ¿no? Para mejorar esa relación y conseguir que el número de veces que hay una relación insatisfactoria entre el medio de comunicación y la universidad a través de los periodistas de los medios y de los investigadores de la universidad se minimiza, ¿no? Estos cursos ayudan mucho a que todo fluya mucho mejor. Muchísimas gracias nuevamente. Quiero agradecer nuevamente al doctor Alonso Flores por su amabilidad en compartir su experiencia y el conocimiento acumulado en su trabajo en la institución a la que pertenece. Y si no hay otras preguntas, quiero además agradecer a los participantes por haber tomado su tiempo para asistir y acompañarnos en la actividad. Muchísimas gracias a todos y a todas, recordándoles que la grabación estará disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Comunicación e Información. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día. Muchas gracias.